Dios y Padre Celestial, te alabamos en esta mañana, te damos gracias. El nuevo día que tú nos regalas, Señor, que tú nos permites vivir eh, aquí en compañía con los hermanos, Señor, que tú nos hables en esta mañana a través de este estudio, que tu presencia esté con cada uno de nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, te damos gracias por tu gran amor con que nos amas y por tu protección, Señor. Gracias. Acompáñanos ahora en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, y para empezar le vamos a pedir al Señor, en el nombre de Jesús, que Lucía sea sana completamente, que esas bacterias, virus, lo que esté jorobando ahí, se vaya ahora. Y lo mismo pedimos para Carmencita Intili de nuestra iglesia, que también está con virus, bacterias y con una pierna quebrada, creo. Señor, en el nombre de Amén. Jesús, trae sanidad total y completa para las hermanas. En el nombre de Amén. Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amén y Gracias. amén. Amén. Muy bien. Hoy llegamos al final de este recorrido. Intimidad e influencia es el tema de hoy. Y vamos a ver que si nuestro ministerio nace en la presencia del Padre, no hay nada más importante que priorizar nuestra intimidad con Él y escucharlo. Porque una cosa es hacer activismo, actividades, lo que nos enseñaron, lo que nos gustaría, pero otra cosa distinta es en intimidad con el Señor preguntarle, Señor, ¿qué querés que haga? Y de esa manera vamos a tratar de empezar entonces con el video. Yo los voy a silenciar a todos y después del video ya los habilito otra vez para que todos podamos charlar. Vamos a compartir la pantalla y largamos con el video. Y llegamos al final de este recorrido de transformación. Te felicito por llegar hasta este capítulo y acompáñame hasta el final. Porque en el capítulo anterior hablamos de cómo dejar la ansiedad y cómo vivir en la realidad del cuidado de Dios. En este capítulo vamos a hablar sobre cómo conectar intimidad e influencia. Cómo hay una relación directa entre nuestra intimidad con Dios y la influencia que alcanzamos. Esto es lo que nos enfocaremos en este capítulo. Marcos 3, versículo 14, Jesús dijo, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Para estar con Él y después predicar. En este versículo se revela el corazón de Jesús y su forma de multiplicar el reino de Dios en la tierra. Vemos que la intimidad con Dios es lo que produce una real influencia en otros. No los llama a actividades o a reuniones, los llama a estar con Él y luego los envía a predicar. La verdadera intimidad produce una verdadera influencia y toda influencia que no proviene de la intimidad tiene fecha de vencimiento. Podemos hacer muchas actividades, podemos elaborar muchas estrategias y estar en un activismo constante, pero solo podemos llevar a la gente a un lugar que ya fuimos. No podemos llevar a nadie a un lugar que no conocemos. No podemos dar lo que no tenemos, porque compartimos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Por eso Jesús invitó a sus discípulos para estar con Él e impartir en ellos su esencia.
Cuando ellos tuvieron que hacer la obra de predicar el evangelio, sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, lo que hacían era impartir lo que habían recibido en el secreto con Jesús. Este es un tiempo extremo y por eso creo que comenzaremos a ver un evangelismo por presencia. ¿Qué significa eso? Más que dar un folleto a alguien, vamos a comenzar a ver la evidencia de que nosotros somos la carta del Padre para que todos puedan leer. Tal vez tu vecino no tiene una Biblia o no la quiere leer, pero puede leer tu vida. Puede ver cómo funciona tu familia. Y eso es lo más atractivo, que vean a Jesús en tu estilo de vida. La intimidad nos lleva a otro nivel de compromiso y de manifestación de su presencia en la práctica. Porque el Evangelio es una promesa, pero también es una experiencia. Necesitamos conocer el amor que excede a todo conocimiento. ¿Y cómo podemos conocer algo que excede el conocimiento? Simplemente probando conocimiento y experiencia. La intimidad es indispensable para generar una verdadera y auténtica influencia. Podemos mencionar el ejemplo del profeta Daniel y sus amigos. Ellos estaban en Babilonia, eran de influencia, pero Babilonia no estaba en ellos. A veces tenemos la teoría de que somos la luz del mundo. Todos quieren ser luz en el mundo, pero nunca hemos dejado que esa luz primero gobierne nuestra vida por dentro y que salga de adentro hacia afuera. Necesitamos redefinir lo que es una auténtica influencia. Hoy estamos rodeados de un falso exitismo en el mundo que vivimos, pero vamos a ver en la Biblia, en las Escrituras, qué significa influencia. En Hechos 4 tenemos el ejemplo de Pedro y Juan, que eran hombres simples y sin instrucción. Sin embargo, pudieron hablar con autoridad delante de gente tan letrada y tan influyente de su generación. Esa es la influencia que nace de la intimidad con Dios, que transforma nuestra vida de adentro hacia afuera, que produce un impacto territorial, real, constante y duradero. Lo podemos ver en el mismo Juan, que sin haber sido muy instruido, por haber estado con Jesús, su intelecto cambió y pudo escribir nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis, con todos esos símbolos y todo este significado del fin de los tiempos. O sea, cuanto más intimidad, más revelación. A veces medimos el nivel de influencia de acuerdo a la cantidad de seguidores que tenemos en las redes sociales. Y esto puede ser una medida de influencia. Hablando a nivel personal, yo considero que las redes sociales es una excelente medida de influencia. Creo que Jesús siempre estuvo donde la gente está. Y si la gente hoy está en las redes sociales, ahí debemos estar. Yo en lo personal, como decía, si junto todas mis redes sociales tengo millones de seguidores, literalmente, pero eso no es lo que determina la verdadera influencia. Es eso lo que estoy llegando a darme cuenta de cómo Jesús no buscó seguidores, sino tener discípulos que puedan multiplicar esencia y realmente producir una transformación a largo plazo. Y de eso quiero hablarte un poquito, de otro nivel de influencia que yo estoy descubriendo y quiero que te vayas con algo práctico. Y quiero darles un ejemplo. Yo conocí un hombre que realmente es influyente en el nivel del reino de Dios. No es tan famoso su nombre, por eso ni quiero mencionar su nombre a nivel fama, pero sí quiero decirte que cuando lo conocí, yo vi a Dios en sus ojos. Este hombre consiste en su historia. ¿Por qué yo considero influyente? Porque un día él estaba viendo un noticiero y de repente descubrió que un poblado en un país de Medio Oriente, que ni quiero mencionar, había sido devastado por bombas. Cayeron bombas y las casas habían sido quemadas, estaban todas en ruinas. Entonces su corazón se incendió de amor, compró un pasaje y voló a ese país. Y a pesar de que vivía en el otro extremo del mundo, él llegó ahí a ayudar a la gente, a simplemente reedificar las casas. Y este hombre era de un contexto sociocultural completamente diferente de la gente de la que le estaba ayudando. Pero esto despertó mucha curiosidad y la gente que recibía su ayuda le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué nos estás ayudando? Y él simplemente les contestaba, porque los amo, los amo.
Y cuando le preguntaban, ¿Pero quién te envió? ¿Cómo que nos amás de la nada? Y él contestaba, papá me envió. Papá me envió. Y a causa de esto, muchas personas comenzaron a aceptar el amor de Dios en sus vidas. Y comenzó allí como una comunidad de discipulados, discípulos de Cristo. Este hombre alcanzó tal nivel de influencia, específicamente en esa zona, que aún hasta el día de hoy, cuando tienen problemas sociales o políticos, lo llaman a él para consultarle. Y es interesantísimo como lo tienen ahí como un intercesor, como un conciliador. Y en ese país se le conoce como el embajador del amor. Yo le pedí, cuando yo lo conocí personalmente, yo dije, wow, ¿cómo que el mundo no sabe de esa historia? Que muchos saben de los conflictos que hay en ese país, pero no saben cómo se resuelven, y que ese hombre es uno de los influyentes en esa nación. Yo dije, ¿me das permiso para publicar eso en mis redes sociales? América Latina tiene que saber eso. Y él me dijo algo que me impactó. Él dijo, no. Hay veces que el cordero se debe quedar mudo y nadie tiene que enterarse, porque este asunto es entre Dios y sus íntimos. ¡Wow! Y eso me estremeció. Yo les podría contar muchos otros testimonios de gente que realmente son influyentes, trayendo el amor de Dios en la tierra, pero no necesariamente son famosas según el éxito del sistema de este mundo. Mucha gente vive de fachada y por fuera es una cosa, pero por dentro está podrida. Yo estoy hablando de una verdadera influencia, que es una transformación que realmente tiene consistencia. Te podría hablar de lugares del mundo como China, Irán y otros lugares perseguidos donde nadie conoce sus nombres. Es más, no tienen Instagram, no tienen canal de YouTube, no tienen TikTok, pero de verdad están trayendo la realidad del cielo a la tierra y transformando vidas, que es esto lo que considero verdadera influencia. Yo he trabajado con gente de la iglesia perseguida, que yo les decía, hey, déjame anunciar lo que estás haciendo, pero no quieren ni siquiera mencionar su nombre. Es más, muchos cambiaron su identidad porque es peligroso que sepan su nombre. Entonces veo otra realidad, como un reino del revés, un montón de gente queriendo ser famosa y buscando cómo puedo tener más seguidores en las redes sociales, y otros diciendo, ¿cómo hago para ser más influyente realmente en la vida de la gente? Eso es lo que quiero provocarte en tu corazón. Gente que sea conocida en el cielo y famosa en el infierno, temida en el infierno. ¿Sabes lo que es famoso en el cielo y temido en el infierno? Que los ángeles digan, este está con nosotros. Y que cada vez que te levantes el infierno tiemble, porque diga, este va a hacer estragos. Gente que, aunque no sea famosa, que aunque no escribas un libro, aunque no grabes un CD, aunque no tengas miles de seguidores en las redes sociales, realmente es influyente porque están siendo usados para que el reino de los cielos esté avanzando en lugares que no eran antes alcanzados. Yo quiero invitarte a que entres en un nivel de relación con Dios tan cercano que puedas redefinir lo que es influencia. El ministerio de Jesús parecía un fracaso cuando murió a los 33 años en una cruz como un delincuente. Sus discípulos se dispersaron. Sin embargo, fue el éxito más rotundo del reino de los cielos en la tierra. Y Él nos dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Mi anhelo es que se levante una generación de íntimos que caminan tan cerca de Dios que donde pisan aquí en la tierra causan transformación por cómo aman, por cómo sirven, por cómo entregan su vida por una causa mayor. Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio al mundo entero, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El fin del que habla acá en Mateo 24 es el fin de Satanás, de la muerte y del pecado. Imagínense un mundo sin maldad, sin muerte y sin pecado. Esto es lo que va a suceder cuando Cristo regrese y va a restaurar todas las cosas. Será el fin del sistema de este mundo. Pero para que haya un fin, debe haber un aumento de la influencia del evangelio del reino en las naciones. Y Dios va a usar a sus íntimos para hacer eso. Aquellos que aman su venida y dejan su propia agenda para vivir de acuerdo a los intereses de Dios, son los que realmente
van a ser de influencia del reino en esta generación. Me animo a soñar que allí donde haya una nación no alcanzada, allí estará un íntimo que tal vez haya escuchado esta serie y su corazón se haya despertado para conocer a Dios y hacerlo conocido. Este ha sido el propósito de esta serie, que te despiertes al anhelo de buscarle como nunca antes, de conocerle y de volverte un íntimo de Él. Alguien que pueda cambiar el ambiente de la casa donde estás, la nación donde Dios te puso, donde te moves, y que cuando la gente te mire puedan saber que simplemente estuviste con Él porque aprendiste a ser un íntimo. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Intimidad e influencia. Intimidad e influencia. Marcos 3:14. Alguien que quiera leérmelo. Marcos 3:14. Amén. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahí está. Muchas gracias. Estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen Con él. Lo primero de todo es la intimidad. Yo no puedo predicar, no puedo hablar de algo que no conozco. Yo no puedo decirle a la gente que tienen que estar cerca de Jesús si yo no estoy cerca de Jesús. Si yo no estoy teniendo intimidad con Jesús, mi prédica va a ser inútil. Una vez que estamos con Él, entonces Él nos va a mostrar a dónde debemos ir a predicar, a quién tenemos que hablarle. Algunos me decían, hace tiempo que no escucho esto, ¿no? Pero algunos me decían en otro tiempo, yo me voy de esta iglesia porque no me dan lugar. No me dan lugar. ¿Cómo que no te dan lugar? Claro, porque todos quieren el púlpito, quieren tener el tiempo de predicación. Y no es así. Lo que hay que tener es la intimidad con el Señor, yo y el Señor en privado, y entonces el Señor va a mostrar quiénes son los que tienen que estar en el púlpito, quiénes son los que tienen que predicar en el colectivo, quiénes son los que tienen que predicar en el mercado o en cualquier otro lugar donde estén. Uno dice, una desgracia, fulano de tal está internado, tiene un problema de salud, qué sé yo, pero resulta que esa persona en ese lugar donde está internado está siendo de testimonio, de luz, y le está predicando el evangelio a los médicos, a las enfermeras, a sus compañeros de pieza, y entonces está siendo de bendición. Esa persona no está ahí castigada, esa persona fue enviada por el Señor para predicarle a toda esa gente que de otra forma no hubiera recibido la prédica. Muy bien, así que el primer llamado de Jesús a sus discípulos es a tener intimidad con Él. No es el activismo, no es el hacer cosas, sino estar con el Señor para que Él nos muestre lo que tenemos que hacer. Y así tendremos influencia sobre el resto de la gente. Bueno, Mateo 10:1, a ver. ¿Quién quiere leer Mateo 10:1? Amén, pastor. Adelante.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echesen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí, gracias, Ever. Ahí en Mateo 10, el Señor nos dice que llamó a 12. Después en Lucas 10 nos habla de los 70 y después en el final de los evangelios nos habla de que ese mandato es para todos nosotros, ¿no es cierto? Pero fíjense, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, no autoridad sobre las personas, sobre los espíritus. Cualquiera de nosotros que tiene a Cristo en su corazón, que está en una relación íntima con Jesús, está dentro de esto, que tiene autoridad para echar fuera, para sanar enfermedades, para orar por los que tienen cualquier tipo de necesidad. Y entonces le estamos pidiendo a veces al pastor que vaya, que tenga una oración por el enfermo, cuando en realidad la persona que está ahí, que tiene a Cristo en su corazón, tiene toda la autoridad para orar por los enfermos, para echar fuera a los demonios, para hacer lo que sea. Vamos a 2 de Corintios 3:2. ¿Qué dice? 2 de Corintios 3:2. Amén. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahí está. Mientras Susana vas preparando Efesios 3:14 al 19, vamos a esto que acaba de leer Beatriz. Nuestras cartas. Somos cartas vivas. Cartas vivas. Nosotros somos cartas vivas. Hermano, cuando nosotros estamos en un medio, nuestro medio, donde vivimos siempre, la gente nos mira, la gente nos conoce, la gente sabe quiénes somos, pero resulta que nuestro testimonio no condice con lo que predicamos, entonces esa carta viva se convierte en un desastre. No somos un buen testimonio para el Evangelio. En cambio, cuando tenemos nuestra vida dedicada al Señor, nuestra vida consagrada y tenemos una intimidad con Cristo, entonces los vecinos, aunque nosotros no le hablemos, saben que nosotros tenemos una vida con Cristo y nos convertimos en cartas vivas, como dice acá. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, conocidas y leídas por toda la gente, por todo el mundo. La gente sabe quiénes somos. Pierdan cuidado que la gente sabe quiénes somos. Muy bien. A ver, Susana, vas a leer Efesios 3, del 14 al 19. Bueno, 14 al 19. por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias, Susana. ¿Cómo podemos conocer el amor que excede todo conocimiento? Yo muchas veces oro por esto, oro para que el amor de Dios que excede todo conocimiento esté en el corazón de alguna persona o de algún funcionario que yo veo que necesita oración, y entonces oramos para que esa persona pueda conocer. ¿Y cómo lo va a conocer? Teniendo intimidad con el Señor.
Si no llega esa persona a tener intimidad con el Señor, no va a conocer, lo va a conocer a Dios, pero por arribita nomás, así como al pasar. Pero cuando nosotros tenemos una relación íntima, profunda con el Señor, experimentamos esa intimidad y entonces tenemos influencia. Ahí es cuando tenemos influencia en la comunidad. Y estamos en un nivel de compromiso y de manifestación de la presencia en la práctica. Bueno, aquí la guía de estudio me dice, ¿qué significa influencia en la Biblia? ¿Es sinónimo de ser famoso? ¿Qué les parece? Fama e influencia. ¿Es lo mismo? ¿Soy famoso o soy influyente? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Las dos cosas. No, A ver, no es Beatriz. lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Muy bien. Daniel, acá el ejemplo de Daniel 1:6, Daniel y sus amigos estaban cautivos en Babilonia, pero Babilonia no estaba en ellos. Y eran gente de influencia, eran gente de influencia. El gobernante de esa época los llamaba, los consultaba, y ellos no tuvieron miedo, no tuvieron temor de presentarse ante reyes para ser, a pesar de que ellos eran prisioneros, ellos eran esclavos, pero estaban siendo de influencia porque tenían una relación íntima, profunda con el Señor. Lo mismo dice Hechos 4:13, que Pedro y Juan eran hombres sin letras, pero comunicaron a Jesús con denuedo frente a personas influyentes de esa generación. Miren, ¿cuántas veces a alguno de nosotros le toca hablar ante un funcionario de gobierno, ante un juez, ante alguna persona, y realmente uno puede ser de influencia, y puede transformar situaciones a través de la oración y a través de la misma presencia, a veces aún sin hablar. Apocalipsis 1:1, por ejemplo, la revelación que Jesucristo dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué le mandó esa visión a Juan y no a otro? A ver, alguien que me conteste. ¿Por qué Juan recibe la revelación de todo el Apocalipsis, el futuro, lo que va a pasar, las visiones esas tremendas? ¿Y por qué no se la dio a Pedro, a Pablo, a algún otro? ¿Por qué se la dio a Juan? A ver, Porque Juan era más apegado a Jesús. ¿quién era Juan? Y ¿Cómo se define él mismo? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo se define Juan a sí mismo? Él no dice, yo, Juan, el discípulo, no. Él dice, el que apoyaba, a ver. El que se recostaba. El que llevaba la palabra de Dios. El que apoyaba la cabeza. Era el que apoyaba la cabeza en el pecho de Jesús. ¿Qué nos dice eso? Que era un íntimo de Jesús. Juan apoyaba la cabeza en el pecho de Jesús. Ahora, si Pedro hubiera querido apoyar la cabeza en el pecho de Jesús, ¿hubiera podido? Sí, seguramente que sí. O Juan, o cualquiera otro de los discípulos. Incluso el mismo Judas estaba sentado a la mesa con Jesús. Pero Juan era íntimo. Marta y María, Marta afanada y turbada estabas con todos los quehaceres domésticos. Quehaceres que eran útiles, necesarios, que Jesús iba a aprovechar de eso, porque el que iba a poner los tallarines a cocinar no era María, sino Marta, pero María eligió la buena parte. ¿Cuál era la parte?
María eligió estar tirada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas y adorándole y bendiciéndole. Y dice Jesús que ésta eligió la mejor parte. No está diciendo que está mal lo que hacía Marta, pero está diciendo que María eligió la mejor parte. Muy bien, ya vamos llegando. Juan 12:24, a ver alguien que quiera leer. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24, Lucía. 12:24 de Juan. Amén, pastor. De cierto os digo bueno, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está, gracias, Edith. Bueno, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Acá está haciendo para mí una referencia a Jesucristo, porque Jesucristo murió y aparentemente el diablo había ganado la batalla, porque Jesús fue llevado a la cruz, torturado, golpeado, insultado y murió. Pero la palabra nos dice que si el grano de trigo no muere, no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y la muerte de Jesús fue la victoria para todos nosotros. La muerte de Jesús fue la victoria para todos nosotros. A ver, Lucía, ya que tiene la Biblia ahí abierta, le pido que busque Mateo 24:14. Mateo 24:14, Lucía. A ver, Mateo. 24:14. Sí. ¿Y será predicado? Ahí voy, Tranquila, no hay apuro. Ahí voy. Mateo 24:14. Mateo 24:14. A ver, 24. Y será predicado este evangelio, que no veo bien, Evangelio del reino. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. O sea, vendrá el fin. Jesús viene. Jesús viene Amén. a poner fin a este tiempo de maldad, a este tiempo de odio, de rencores, tiempos de guerra, tiempos de problemas de todo tipo. Estamos viviendo en un mundo totalmente convulsionado, totalmente fuera de la voluntad de Dios, pero dice la palabra de Dios que Jesús viene. Jesús viene. ¿Y cuándo? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Nosotros buscamos siempre las señales y hacemos grandes estudios a ver que las pestilencias, que la guerra, rumores de guerra y todas esas cosas que ya sabemos. Pero dice acá, entonces será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y ahí vendrá el fin. O sea, tiene que haber un despertar en el mundo, un despertar al evangelio. Tiene que predicarse la palabra de Dios a todos, a toda criatura. Dios, ¿quiénes van a hacer eso? ¿Quiénes lo van a hacer? Los íntimos, los que están en relación íntima con Jesús, van a saber a quién le tienen que hablar y a quién le tienen que predicar y las transformaciones que se van a producir. Miren, hace poco recibimos una palabra profética muy dura, que hablaba de los últimos tiempos y decía esa palabra profética, entre otras cosas, hablando de naciones que iban a pelearse y qué sé yo, pero también decía que Dios iba a poner fin
destruyendo todos los satélites, que no íbamos a tener ni ningún tipo de comunicación, ni telefonía, ni internet, ni nada, nada en los últimos tiempos. Nada de comunicación. Entonces, en ese tiempo es cuando los íntimos del Señor van a saber a quién le tienen que predicar, cómo tienen que hacer. Cada uno de nosotros va a tener que ser una luz, un faro en su barrio, en su zona donde esté, donde el Señor lo mande, porque no va a haber otra forma. Va a tener que ser el íntimo del Señor preguntándole al Señor, Señor, en este barrio donde yo vivo, ¿quiénes están esperando el mensaje del Evangelio? Y entonces moverse por la palabra que el Señor les dé. Hermanos, nos preguntamos para terminar, ¿estamos viviendo en el diseño de Dios? ¿Estamos viviendo en intimidad con el Señor? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Es un estilo de vida de los domingos solamente con el Señor? ¿O es un estilo de 24 horas, 7 días a la semana? ¿La gente sabe quiénes somos? No me refiero a que si saben que yo soy Juan Carlos, que Norberto es Norberto, que Jonatán es Jonatán, sino que saben que somos hijos de Dios, saben que Cristo transformó nuestras vidas. Eso es lo que nos... Somos cartas vivas, somos cartas vivas. Entonces, si no lo somos todavía, tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a un tiempo de intimidad y que sigamos peleando la buena batalla hasta que el Señor nos mande, hasta que el Señor nos diga. Dice acá, famosos o conocidos en el cielo, pero temidos en el infierno. ¿Saben una cosa? Cuando yo me levanto a la mañana, cuando vos, hermano, hermana, te levantás a la mañana, hay dos posibilidades. O el diablo se regodea y dice, bueno, este ya se levantó, le voy a ver qué piedra le pongo en el camino para que tropiece. O el diablo dice, más vale salgo corriendo porque este es que se levantó, va a empezar a orar y va a empezar a tirarme dardos a mí, así que más vale lo dejo tranquilo y me voy para otro lado. ¿Cuál es la actitud del enemigo cuando vos te levantás, cuando yo me levanto? Dice la Biblia, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Que cuando nos toque la trompeta y tengamos que ir para el otro lado, el Señor pueda decirnos, se acabó tu carrera, te está guardada la corona de justicia, allí que el juez justo te va a dar, junto con todos los que aman su venida. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos libre del mal, para que podamos llevar adelante no nuestro propósito, no lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios quiere que llevemos adelante. Vamos a terminar con una oración. Pastora Susana, te pido que ores para que el Señor obre en esto que es la intimidad. Lo que necesitamos es un tiempo de intimidad con el Señor para que podamos ser de buen testimonio en su nombre. Adelante, Susana. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por la vida que nos regalaste en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por este estudio, Padre. Te damos gracias, Padre, porque has revelado a tus hijos, a tus siervos, Señor, lo que realmente a ti te agrada, lo que es agradable para ti. Padre, yo ahora te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones esa necesidad, Padre, de ser íntimos con nuestro Creador. Padre, te pido que pongas en nuestra mente, en nuestro entendimiento, Señor, lo urgente, el apremio que tenemos en estos días,
Señor, en estos momentos sobre ser íntimos contigo, Señor, para prepararnos para ir a predicar tu sana doctrina, para ir a predicar tu palabra. Padre, abre las puertas, Señor, que tengan que ser abiertas y cierra aquellas por las que no debemos pasar, Padre, y envíanos a buscar discípulos para tu reino. Envíanos, prepáranos, Señor, sobrenaturalmente o a través de estudios, prepáranos para poder llegar a otros, para mostrarles el amor de Cristo en esa cruz. Bendigo en tu santo nombre, Señor, a todas las familias presentes, a cada uno de los hermanos, a su familia, Señor, prospéralos en todo, pero sobre todo, Señor, prospéralos espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén.